¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Y hoy vamos a tocar un tema del que, de una manera pues más bien particular, hemos venido hablando, y la verdad mucho, en los últimos años. Sobre sentencias vamos a hablar, sentencias que han venido demostrando que nosotros, cuando los usuarios nos acercábamos a un banco y llegábamos a un acuerdo con ellos, firmábamos una hipoteca, en realidad lo que estábamos hipotecando no era solamente una cuestión económica, una cuestión monetaria, sino que el tiempo y las sentencias judiciales, como decimos, han venido a demostrar que hipotecábamos mucho más. Hipotecábamos en muchos casos nuestros derechos. Todo esto, una serie de sentencias que se han venido produciendo en los últimos meses, incluso conocíamos en diciembre, hace muy poquitas semanas, la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre esas cláusulas abusivas de los gastos hipotecarios que dicen que los gastos hipotecarios en realidad los tiene que gestionar y los tiene que costear no el usuario, como se venía haciendo desde siempre, sino en realidad pues las entidades bancarias, que son en definitiva las que están gestionando y haciendo esa tramitación, y son gastos derivados de su actuación. Bueno, pues a todo esto hay que añadir también sentencias sobre las preferentes, todos las recordamos en esta mesa, los hemos tenido a muchos de los afectados y hemos tratado ese tema en profundidad. Sentencias, por ejemplo, también para esas cláusulas suelo, y que están haciendo que cada vez más afectados se acerquen pues a despachos de abogados, a asociaciones, a colectivos, para tratar de informarse y saber cómo pueden reivindicar sus derechos con una cláusula que, dicen los tribunales, era abusiva. ¿Y cómo sabemos si una cláusula es abusiva o no? Bueno, pues viene tipificado. Son todas aquellas cláusulas o estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, pues puedan causar perjuicio en el consumidor o en el usuario, es decir, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de ambas partes que llegan a un acuerdo a través de un contrato. Vamos, en definitiva, que vaya en la letra pequeña pues la vulneración de algunos de los derechos o de las obligaciones de los usuarios. Es en definitiva todo lo que se está generando. Esto ha derivado también en una situación de desconfianza con respecto a las entidades bancarias, que en definitiva ha venido aún encima alimentada por todos los escándalos también judiciales que se han producido en los últimos meses, en los últimos años, con, por ejemplo, exdirectivos de Nova Caixa Galicia que se han visto que han tenido que ingresar en prisión en las últimas semanas, y también pues todo el escándalo de entidades como es, por ejemplo, Bankia, toda la situación en torno, ya todos lo conocemos, a las tarjetas Black. Todo esto ha generado una situación, un cúmulo de circunstancias que nos han hecho que hoy, en esta mesa de debate, pues hayamos invitado a una serie de colectivos de personas implicadas en todos estos procesos para tratar de analizar esta situación y cómo nos está afectando, cómo nos va a afectar, cómo nos puede afectar en el presente y también en el futuro. El primero, bueno, pues seguramente sea el más inmediato, el legal. Tenemos con nosotros al abogado Carlos Borrás, del despacho de Borrás y Para Abogados. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Bueno, Carlos, que es colaborador habitual nuestro en Radio Vigo y aquí en Localia Vigo para todos estos asuntos legales. Bueno, me he metido un poco en un jardín en terminología jurídica y tratando de traducir al lenguaje coloquial pues qué es lo que supone toda esta situación y por qué se producen todas estas sentencias. No sé si me he distanciado mucho o no de cuál es la realidad jurídica. Yo creo que no te has distanciado nada, Jaime, todo lo contrario. Lo único que discrepo, ya lo primero que has dicho, cuando hablabas de que llegamos a un acuerdo con el banco. Yo no sé si alguno de los presentes o alguno de los que nos está escuchando ha llegado alguna vez en su vida a un acuerdo con un banco a la hora de contratar. Es más bien una imposición, ¿no?, que te hacen desde el banco. Y ahí si está, lo quieres bien y si no... Y ahí está la clave de la cuestión. Tú lo acabas de decir. Si lo quieres bien, bien. Y si no, pues nada. O lo tomas o lo dejas. Esa es una de las cuestiones centrales para que una cláusula de un contrato, en este caso de un préstamo hipotecario, por ejemplo, sea declarada abusiva. Entonces, lo que sí es claro es que tú dices que te has metido en un jardín en el sentido de la terminología, etcétera. Hay algo que tienen que entender la gente y que yo creo que es muy claro. Un contrato que nos va a afectar para el resto de nuestra vida tiene que estar expresado en términos claros, que nosotros encontremos, etcétera. Por ejemplo, se nos llena la boca en los telediarios, etcétera, de la expresión cláusula suelo, y la gente va a buscar
su farragosa escritura que tiene en la carpeta azul que tiene debajo del mueble de la televisión y que no ha vuelto a tocar desde el día que volvió del notario, y no encuentra ese término cláusula suelo. El término cláusula suelo no aparece. Ese es un término acuñado posteriormente, incluso por tribunales y por los medios de comunicación, pero esta gente, claro, tú no lo ves en tu hipoteca. ¿Cómo viene? Pues viene por el término límite a la variabilidad del tipo de interés. Esas cuestiones los consumidores no estamos acostumbrados a leer ese tipo de lenguaje, a entender ese tipo de lenguaje. Por eso, si algo tuvo de bueno todo esto, es toda la crisis y toda esta avalancha de los derechos de los consumidores amparados además por los tribunales, fue que ha aclarado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo a saber que los muchos Davides que somos en este mundo, vamos a ser capaces o estamos siendo capaces de destrozar a los Goliaths. Muchos Davides pueden llegar a sumar un Goliat. Lo vimos, por ejemplo, cuando fue lo de las subordinadas y las preferentes, sí. Toda la unión de todos los afectados, sí, como consiguieron que no creíamos al principio, a lo mejor cuando no veíamos a aquellos pensionistas protestando delante de Caixanova en García Barbón, bueno, pues más de uno pensamos, bueno, pobre gente y tal, pero bueno, no van a conseguir nada, es lógico. Pues esa batalla fue crucial, esa y tantas batallas de Gondomar, de la Federación de Vecinos, ¿no? también abrieron esa espita no solo para las preferentes, sino para temas como los que tratamos hoy. Bueno, pues muchos de los afectados por alguna de estas situaciones, por alguno de estos problemas, pues pueden dirigirse, las administraciones han habilitado, por ejemplo, oficinas a este efecto, pero especialmente a la oficina de consumo. Tenemos con nosotros a Alfonso Diegue de la oficina de consumo de la Xunta de Galicia aquí en Vigo. Me imagino que ha sido prácticamente una avalancha en los últimos años la cantidad de personas que se han acercado con problemas en sus contratos con los bancos, ¿no, Alfonso? Sí, bueno, principalmente más que en los últimos años, en este último año. Es decir, la gente se ha empezado a preocupar desde el momento que ha salido esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Era conocida la del año 2013, pero podríamos decir que por parte del consumidor había pasado desapercibida. Claro, había pasado totalmente desapercibida. E inclusive tenemos casos de que, como sabemos, hay entidades bancarias que a partir de la sentencia del año 2013 procedieron de oficio a la devolución de aquellas cuantías que, bueno, que podía haber un mes, sí, que eran mínimas, 100, 200 euros, y la gran mayoría no ha acudido a la entidad bancaria a preguntar a qué era debido ese ingreso. Con lo cual, en esa parte tenemos que decir que nos ingresan dinero, nos callamos y, claro, y a ver si tal cual, sea por lo que sea. Tal cual, es decir, pero bueno, a raíz de la sentencia de la Unión Europea es cuando sí ha habido un repunte considerable de gente que se ha acercado a las oficinas del Instituto Gallego de Consumo, bueno, pues un poco a informarse, primero que le verifiquemos, como dijo Jaime, si realmente tiene esa cláusula suelo insertada en su contrato. Hay que recordar que para que esa cláusula, bueno, sea abusiva y nula, estamos hablando siempre de préstamos hipotecarios con un interés variable. Claro, básicamente es también, porque mucha gente tiene la hipoteca de tipo de interés fijo y dices que no me bajó, ya no te bajó porque no es sueldo, sino que tenías un interés fijo. Bueno, también muchas personas se han acercado, por ejemplo, a la Federación de Asociaciones Vecinales o a sus asociaciones vecinales correspondientes a informarse, también para saber un poquito cuál es esta situación. Víctor Fernández, directivo de la FABEC de Vigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es así, ¿no? Se ha acercado también mucha gente, sobre todo gente en situación muy difícil, en situación muy precaria, ¿no? Sí, a ver, los casos que llegan a la Federación pues son casos de una vulnerabilidad impresionante, personas que ya no tienen recursos prácticamente ni para alimentarse. Y claro, pues sí, nos llegan allí, aunque existe alguna organización dedicada a esto, pues igual ven que de la mano de la Federación pues están a lo mejor más cobijados o más comprendidos, porque no solo hay que entender que tienen un problema económico, sino que también tienen un problema de hogar, un problema de alimentación. Hay gente con un grado de pobreza más de lo que mucha gente a lo mejor se imagina. Situación de extremo riesgo, incluso de caer en la exclusión social. Sí, sí. Bueno, no podíamos, esta mesa no estaría completa si no tuviésemos a la parte también económica, tenemos también a la parte legal, la parte, digamos, social y de la administración, y también queremos la parte económica. Tenemos con nosotros al decano del Colegio de Economistas de la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Juan José Santamaría.
Bueno, esto de aquí, nos decía, por ejemplo, Carlos hace un momento, que hay que saber traducir el lenguaje jurídico para que la gente lo entienda. Sí. También hay que saber traducir el lenguaje numérico y todas esas complejas ecuaciones que se forman a nivel, en las cuentas en la macroeconomía y a nivel internacional y que al final nos terminan afectando, no tan de cerca. Pues sí, porque al final hay que convertir rasgos cualitativos que están en una escritura en matemáticas financieras, realmente afinar de cuál es la cuantía realmente de ese abuso, porque si no se mide difícilmente se podrá reclamar. Aquí lo que estamos es en un contexto en el que la relación de la banca con el ciudadano se ha ido deteriorando, sobre todo a partir de la crisis financiera y con lo que nos ha costado sanear el sistema financiero por encima del 6 o del 7% del Producto Interior Bruto. Y es que, como consecuencia de la desaparición de las cajas y la bancarización de las sobrevivientes, la competencia también ha disminuido. Es decir, antes el consumidor tenía la oportunidad de elegir un número de bancos y de entidades bancarias más reducida. Entonces, donde hubiese un exceso o una cierta imposición, uno preguntaba en otro sitio. Entonces, ahora... es verdad que era un poco la misma, estaba bastante estandarizado, ¿no? Porque sí, vemos que los productos, aunque había mucho abanico... Los productos eran similares. Vemos que cláusula suelo afecta prácticamente a todas las entidades. Preferentes, todas las entidades prácticamente pero también los ahorradores sabían que cuando existía Caixa Nova o Caixa Vigo, trataba mejor a los coruñeses que a los vigueses, y Caja Galicia mejor a los vigueses que a los coruñeses, porque lo que estaban era compitiendo por el mismo mercado, y entonces había margen mínimo, pero sí un margen de maniobra. Aquí pero realmente a mí me parece clave eso que has dicho de la relación entre el ciudadano y la entidad bancaria, porque lo veíamos cuando ocurría lo del problema todo generado a raíz de las preferentes, que sobre todo afectó a personas mayores y a personas que tenían muchos ahorros que tienes a lo largo de tu vida y que los jóvenes seguramente todavía no hemos podido acumular, pero sí muchas personas mayores que se vieron afectados por eso. Y muchos lo que te decían era, no, a mí me llamaron del banco, me dijeron que me cambiaban esto, y yo dije que sí, pues ¿por qué no voy a confiar en el banco? O yo hablé con el director de mi oficina, de mi entidad, me dijo que esto era algo habitual, que no tenía ninguna importancia, que no me preocupase lo más mínimo, y confié en él. Esa confianza yo creo que se ha quebrado, ¿no? Esa confianza se ha quebrado, pero yo ahí discrepo un poco de Juan. Yo creo que la relación entre banco y cliente, con todo este boom que ha sucedido, ya llevamos unos cuantos años de reclamaciones contra los intocables bancos que eran antes, ¿no? Yo creo que al revés, que no se ha deteriorado, sino que se ha acercado. Ahora nos tratan más de igual a igual. Somos capaces de decirle a la persona que está del otro lado de la mesa y en nombre del banco, somos capaces de decirle alguna de las cuestiones que nosotros planteamos. Y a lo mejor lo que antes se decía que era una barbaridad, no, ¿cómo no te voy a poner la cláusula suelo en tu hipoteca? Pues ahora se lo piensan y ahora la relación va a ser otra. ¿Qué pasa? Que también es cierto que ahora han aprovechado o están aprovechando las entidades bancarias, desde mi punto de vista, para subir, por ejemplo, los precios de las hipotecas ya no son los que eran. Eso va a repercutir negativamente en los futuros préstamos, pero también tenemos que ser conscientes de que se ha dado un puñetazo en la mesa muy importante por parte del consumidor, y eso que vosotros, Víctor desde la Federación, o Alfonso desde la Organización del Consumidor, desde la Administración, sois capaces de percibir. Alfonso nos decía que en el último mes, o desde que hubo la sentencia de 21 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que se refería precisamente a la retroactividad de las cantidades anuladas por la cláusula suelo. ¿Qué es la retroactividad? Es que hay gente y hay muchos consumidores que ni siquiera sabemos o saben lo que es la retroactividad. ¿Eso qué quiere decir, Jaime? ¿Quiere decir que te van a devolver las cantidades desde el momento en que tú has firmado la hipoteca? No, desde el momento en que se empezó a aplicar esa cláusula suelo. ¿Esa cláusula suelo se empezó a aplicar en el minuto 1 de tu hipoteca? Pues no.
Cuando Pero todo bajaron eso, los tipos de interés por debajo de lo especificado en la cláusula suelo. Efectivamente. Entonces, hay que recordar que el Tribunal Superior inicialmente en su primera sentencia decía que se pagarían a partir de 2013. Exactamente. Eso es el Tribunal Supremo el que lo dice. El Tribunal Supremo, perdón. Y lo que vino a decir el Tribunal de la Unión Europea Europea es que no tiene lógica. Desde el momento en el que se empezó a aplicar. Si es nula, se empieza desde el principio. minuto 1. Y yo creo que ahí, y decía era conservacionista esa sentencia del era un Tribunal poco Supremo para política, proteger un poco también al sector bancario. Yo creo que sí, que era más política que jurídica, ¿no? Era un poco decir, a ver si vamos a romper el sistema aquí, que tanto miedo tenemos siempre a lo de la rotura del sistema. Y yo creo que era más política y dice, bueno, te doy una de cal y una de arena, te anulo la cláusula, devuelves las cantidades, pero a partir de ahora. Y dice, no, la lógica jurídica te va a decir, oye, si algo es nulo es que no existe, y si no existe, tiene que ser desde el principio. Desde el minuto 1, Alfonso. Yo iba a decir que es que el propio Real Decreto Ley que se publicó el otro día, que regula el procedimiento extrajudicial con respecto a las cláusulas suelo, ya dice que la sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, no aplicó la irretroactividad porque dicha retroactividad causaría un grave trastorno al orden público económico. Pero bueno, eso no tiene mucho sentido, es decir... jurídicamente no tiene sentido. Es decir, que un Tribunal Supremo... Es injusto, pero las consecuencias pueden ser peores que el beneficio. Yo creo que es un poco lo que argumenta, ¿no? Claro, efectivamente. Desde el punto de vista de los intereses del sistema, en este caso del sistema financiero. Pero eso podemos pensarlo de un político y no de un pero juez. No de un Tribunal Supremo, por eso lo digo yo. Claro. Eso es lo que estaba yo tratando de plantear, quizá no lo expresé bien y Alfonso lo ha hecho mucho mejor. Es eso se puede ver desde un punto de vista, bueno, político, de alguien que tiene que proteger el sistema. Vale, estoy de acuerdo que puedan pensar así, pero el Tribunal Supremo no tiene como misión proteger el sistema, tiene como misión aplicar la ley. Y si la ley para mí en ese sentido era clarísima. Y por eso mucha gente se llevaba a engaño y a decir, pero vamos a ver, si es nula, algo con sentido común, porque el derecho al final solo es sentido común. Entonces, si es nula, ¿por qué solo desde que salió esta sentencia? ¿Por qué no desde el principio? Y le tenías que contestar, tienes toda la razón del mundo, pero de momento el Tribunal Supremo ha dicho otra cosa. Es lo que, Víctor, es lo que hay. Pues sí, la verdad que no vemos muy justo ese punto, pero bueno, al fin y al cabo es igual que el Código de Buenas Prácticas. A mí el Código de Buenas Prácticas... En fin, ya debería venir de suyo, en fin, el Código de Buenas Prácticas. Todos. ¿Qué es buenas prácticas para unos o para otros? Es que al final con lo que nos encontramos es con lo de siempre, ¿no? Por proteger el sistema inyectamos un montón de miles de millones de euros y pues esta vez pues vamos a dejar de recibir otros tantos miles pues por seguir apoyando el sistema. El problema es que el sistema igual está acabando precisamente con el propio sistema. El sistema que ellos están llevando a aplicar y que bueno, que nos está llevando a esta situación es que se ve el día a día en la calle, es que igual eso está dañando de más, el proteger igual está siendo perjudicial, o por lo menos es nuestra percepción desde la Federación Vecinal, que bueno, pues tratamos con los casos más de tú a tú, ¿no? Lógicamente no serán todos iguales, pero bueno, que incluso vamos más allá. Hay gente, hay personas que dejan de pagar dicha hipoteca, pues a lo mejor porque ya los intereses de morosidad también son muy elevados. Entonces, ¿de qué manera se va a calcular? Yo creo que es muy complejo el cálculo de las devoluciones. Sí, no es fácil. No es muy fácil. Nosotros nos encontramos con ese problema en los juzgados, que al final te tienes que fiar casi del cálculo sin casi. Al final te fías del cálculo genérico que hace el banco. Por ejemplo, a nivel oficial... Desde el Colegio de Economistas habéis desarrollado una aplicación, estamos ¿no? desarrollando una herramienta, la única herramienta oficial. Una herramienta que nos está preparando el Consejo General, está contratada, y espero que no tarde una semana o 15 días porque estar momento, disponible, y la pondremos a disposición de consumo, porque ahora viene la parte importante. El banco te ofrece una devolución. Claro. Ahora lo que hay que hacer es verificar esa cuantía. Claro, y eso es un tema de matemáticas financieras. Eso es un tema de matemáticas financieras y por lo tanto hay que acudir a un profesional que te introduzca los datos. Es relativamente sencillo. Se puede hacer también manualmente, pero claro, escritura con escritura. Tienes que estar haciendo una hoja de cálculo para cada amortizaciones parciales, por ejemplo, pero que eso es muy importante. Muy probablemente el 80 o el 90% queden matemáticamente precisadas y las demás van a exigir también la corrección, porque la tipología de escrituras tampoco es uniforme. No es uniforme, pero es bastante similar. Pero bueno, existe en la Federación
muchas veces nos viene una pregunta que es la siguiente, y es que nos dice la persona en concreto afectada, es que si esto no fuera abusivo, yo hubiera aguantado mi vivienda. Que eso es otra. Es que esto yo creo que tiene un alcance bastante mayor que la economía misma, porque estás hablando de un núcleo familiar, el cual, o sea, todos lo sabemos, cuando un núcleo familiar carece de economía, pues hay problemas en la pareja, en el matrimonio, claro, en el día a día, y esto da una desestructuración familiar completa. Hijos perdidos, o sea... Es que yo creo que esto ¿cuántos desahucios se podrían haber evitado posiblemente? Exactamente, es que si estas la repercusión social no es solo económica, hay una parte humana muy importante. No, y se está esperando otro varapalo en ese sentido a la ley hipotecaria española, que es la cláusula de vencimiento anticipado, por ejemplo, que eso es algo que hubiese evitado muchísimos desahucios. Para que la gente nos entienda, la cláusula de vencimiento anticipado es que si tú tienes una mala racha en tu vida, que la podemos tener todos, por una enfermedad, por un tema laboral, por lo que sea, y de repente he tenido que dejar de pagar 3 recibos de la hipoteca. Bueno, o uno, como ponen en muchas efectivamente. Entonces te dice, tú esos 3 recibos de hipoteca, pues a lo mejor acudiendo a familiares, amigos, a asociaciones como la tuya y tal, a lo mejor lo puedes levantar y puedes capear ese temporal, esa mala racha, y volver a reiniciarte, a reengancharte a tus pagos ordinarios, a ir sacando todo. Pero el banco tiene la facultad y la libertad de que si tú no le pagas un recibo, como decía Alfonso, reclamarte la totalidad de la hipoteca en ese momento. Entonces, claro, eso te deshace una vida completamente. Y en algunos supuestos, los ingresos futuros que no se han producido en el vengado. Exactamente. Esa es otra parte. Es decir, me vas a pagar ahora todo lo que me deberías pagar, incluidos los intereses que me deberías futuros. pagar. Entonces eso es una cláusula que también está ya a punto de que el Tribunal de la Unión Europea resuelva sobre su licitud y su abusividad, pero es algo, es eso, que puede acabar con la vida, porque como decíais antes, ¿cuántos desahucios a lo mejor se hubiesen evitado sin esa cláusula de vencimiento anticipado? Que es tremenda y demoledora para la vida de muchas personas. De ahí la importancia ¿Y cuántas ejecuciones hipotecarias se podrían haber evitado aplicando ese mismo párrafo que nos leía Alfonso hace un momento? Claro. El mal que supone tener a todas esas personas, familias con hijos pequeños en muchísimos casos, en la calle por una ejecución hipotecaria, ¿acaso no es un mal social que se puede evitar precisamente con una postura política también, que tratase de evitar eso y que tal? Bueno, finalmente se tuvo que adoptar algo parecido, con mucho miedo, a muchos le temblaron las canillas, pero por una situación de emergencia que se produjo por eso. No recuerdo ninguna situación de emergencia por un quebranto real de la banca. No la hemos llegado a tener. Seguramente también gracias a la intervención del Estado, que puso mucho dinero encima de la mesa para y arrastre de hipotecas sucesivas. Sí, claro. Hipotecado, hay hipotecados los padres que garantizaban la hipoteca de los hijos, y al final ni unos adquirieron la vivienda y los otros perdieron la suya. Efectivamente. Y aparte de perderla, seguir pagando. Por eso es que el pasado es demoledor, pero es que el futuro no presagia nada bueno. O sea, lo cual quiere decir que afortunadamente, gracias a esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parece que Europa empieza a ser también Europa de los ciudadanos y de los consumidores, que hasta ahora lo era, y sobre todo en los tiempos más difíciles, era de grandes corporaciones, y era la Europa de los mercados. Y para mí sirve mucho todas estas resoluciones para acercarnos de verdad que las cosas que se deciden en Bruselas por unos señores, un tribunal, etcétera, de verdad nos afectan de que sirven para al día a día. Gracias a pertenecer a Europa, mientras que algún otro país parece que la quiere abandonar, y a lo mejor sus ciudadanos no saben el amparo que tienen. Sus cosas positivas y sus cosas negativas. Vamos a hacer un alto, si me permitís, aquí. Enseguida vamos a seguir hablando de todo esto, porque, hombre, también todo esto ha supuesto, y lo decías tú, Carlos, al principio, que la banca se haya replanteado algunas cosas. Y algunas cosas también se tendrán que hacer algo bien, que hacer bien, o empezar a hacerse bien. Hablabas de ese manual de buenas prácticas bancarias, que, bueno, también está todavía por definir y por matizar, pero que tiene que ser también, entiendo, un documento vivo que poco a poco se vaya conformando. En un par de minutos estamos de vuelta.